Super Web Radio se complace en presentarte Caminando en la Obra, dirigido por nuestra hermana Patricia Moreno. Hola querida audiencia, qué alegría poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios y compartir algunas vivencias que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al caminar con el Señor. Hemos vivido muchas situaciones quizás en la vida cristiana, altibajos, situaciones difíciles, situaciones donde muchas veces quizás hemos querido tirar la toalla y decir, bueno, ya no puedo más, ya no sirvo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero mostrarte algunas acciones y algunas cosas que Pablo hizo para continuar y ser un ganador para el Señor en la carrera de la vida cristiana y en ese caminar con el Señor que Dios le encomendó tantas tareas y tantas responsabilidades como hijo y como siervo de Dios. Por eso quiero invitarte a poder escuchar y compartir junto a mí la palabra de Dios, un tema que te va a ayudar a ti como Dios me ayudó a mí a tener en cuenta y tener siempre presente en nuestro caminar con el Señor. ¿Cómo puedo ser una ganadora o un ganador para Dios? Quiero que oremos y le pidas a Dios en este día que Él hable a tu corazón, como Dios lo habló al mío. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque podemos venir a ti y escuchar, Señor, las verdades que tú tienes para decirnos hoy. Ayúdanos y danos herramientas para continuar en este caminar de la vida cristiana, siendo ganadores y vencedores de todas las cosas que se nos presentan a nuestro alrededor con el propósito de obedecerte, de cumplir aquello que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por este día en Cristo Jesús. Amén. Gracias a ti que nos estás escuchando, que Dios te bendiga en este día y que Él pueda hablar a tu corazón. El apóstol Pablo, en su caminar con el Señor, vivió muchísimas cosas. Junto a sus compañeros de ministerio, Dios le permitió vivir situaciones muy hermosas, situaciones donde la alegría de su corazón y el gozo de su corazón se llenó, pero también le permitió vivir situaciones donde su fe fue afianzada, donde hubieron procesos, donde él tuvo que depender completamente del Señor. Y hoy quiero compartirte un pasaje en 1 Tesalonicenses, algunas cosas que sucedieron con Pablo en su caminar con el Señor, y darte estas herramientas que fueron de gran bendición para mí y sé que van a ser de gran bendición para ti. Pablo quería ser un ganador para Dios. Él quería terminar su carrera con gozo y saber que terminó su carrera obedeciendo y cumpliendo lo que Dios le había encomendado. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 vamos a ver algunas cosas que Pablo muestra de su ministerio entre los de Tesalónica. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran persecución. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga,
como trabajando de noche y de día para no ser gravosos. A ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos conducimos con vosotros o nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos en cada uno de vosotros. Y os acordábamos que nos encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sino en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo quería ser un ganador para Dios, y lo primero que él hizo en su vida cristiana y en su caminar con el Señor fue seguir adelante. Dice que vosotros mismos sabéis, dice el versículo 1, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Una de las cosas que te va a ayudar a ti y a mí es seguir adelante. Vamos a vivir situaciones difíciles, como el apóstol Pablo dice, que padeciendo persecución, habiendo sido ultrajados. Pablo era ultrajado moralmente, físicamente. Pablo había sido ultrajado moralmente, físicamente, como les dije, y había vivido situaciones muy difíciles. Vamos a vivir situaciones, pero la promesa de Dios de que Él va a estar presente en nuestras vidas, como dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios con nosotros en medio de cualquier situación. Por eso debemos seguir adelante, porque si Dios nos pidió que hiciéramos lo que Él nos ha llamado a hacer, es porque Él va a respaldar nuestras vidas, va a guardar nuestras vidas y vamos a poder seguir cumpliendo lo que Él nos ha encomendado. Pablo, a pesar de todas las cosas, dice, tuvo denuedo, continuidad constante para predicar el Evangelio y hacer lo que Dios le pidió. No sé qué situación estás viviendo en la vida cristiana. Quizás estás padeciendo algunas situaciones que han provocado tus propios hermanos, quizás situaciones difíciles que han sido provocadas por la economía. ¿Quién sabe solo Dios sabe lo que tú estás viviendo y pasando? Pero sabes, te animo a que puedas seguir adelante, porque Dios, dice Filipenses 1, lo que Él comenzó a nosotros lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué más sucedió en la vida de Pablo en su caminar con el Señor para ser un ganador? Dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo no solamente siguió adelante, Pablo fue un hombre que tenía un corazón sometido a la voluntad de Dios, sometido a Dios, sumiso a Dios. Él era un hombre que tenía una conexión tal con el Señor, que su caminar con el Señor era en completa sumisión a Él. Pablo tenía como prioridad Dios, segundo Dios y tercero Dios en su vida. Él tenía fija su mirada en cumplir aquello que Dios le había encomendado. ¿Cómo? Con una actitud de sumisión total al Señor. Sabes, tú quieres salir adelante, tú quieres terminar lo que Dios te ha encomendado hacer. Tienes que tener una vida afianzada y aferrada a la voluntad de Dios y a la obediencia sin reservas al Señor. Una vida consagrada, una vida de sumisión al Señor. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo no puedo hacer lo que solamente tú puedes hacer,
Por eso Pablo era un hombre sometido al Señor y a su voluntad. En tercer lugar, Pablo era un hombre que tenía un corazón sincero. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga, como apóstoles de Cristo, dice. En tu caminar con el Señor es tan importante ser sincero, tener un corazón sincero. El apóstol Pablo podía tener la autoridad moral para decir, yo procuré en mi vida cristiana no ser carga a vosotros, y puso a Dios como testigo. ¿Sabes? Tenía esa autoridad moral de decir, yo nunca me encubrí, nunca aparenté ser lo que no soy, siempre me mostré transparente ante ustedes, hermanos, y por supuesto ante Dios. La sinceridad en el ministerio, poder ser fiel a Dios con un corazón sincero ante Dios y ante los hombres. En tu caminar de la vida cristiana es importante que tengas en cuenta esto. La sinceridad va acompañada de una vida de santidad. Poder mostrarte transparente y poder decir las cosas que no están bien en el ministerio con una buena actitud, pero cuando yo marco las situaciones difíciles, las cosas que no están bien en mi ministerio, yo debo buscar dar soluciones también. Pablo no solamente fue muy sincero con la gente de Tesalónica, él abría su corazón y podía mostrarle la verdad de la palabra de Dios sin ningún tipo de tabú. Y no solamente fue sincero, no solamente Pablo fue un hombre sometido al Señor, no solamente Pablo siguió adelante a pesar de todas las situaciones, sino que Pablo era un hombre de sacrificios. Dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro amor por vosotros, que no solo estábamos dispuestos a dar el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo estaba dispuesto a sacrificarse sin reservas. Esa es una de las cosas tan importantes en el ministerio. Vamos a vivir situaciones donde vamos a hacer muchos sacrificios por amor a las personas y por amor a Dios. Pablo amaba tanto a Dios que podía mostrar ese amor hacia las personas. Y dice que estaba dispuesto no solamente a llevar ese evangelio, sino a entregar su vida por amor a ellos. A veces nosotros servimos a Dios, pero no estamos dispuestos a hacer sacrificios por amor a nuestro prójimo, de renuncias personales, renuncias quizás a nuestro tiempo, renuncias quizás a nuestro dinero, renuncias quizás a cosas que quisiéramos hacer por servir a Dios y por servir a las personas. ¿Sabes? Pablo tenía muy bien en claro que el seguir adelante y ser un ganador para Dios tenía como para él claro que tenía que hacer muchos sacrificios. En la vida cristiana, en tu caminar con el Señor, muchas veces vas a tener que renunciar a lo que quisieras hacer tú por hacer lo que Dios te pide que hagas. Y esos son sacrificios que serán recompensados en la eternidad para darle gloria al Señor. Renuncias a lo que tú quieres, renuncia a lo que anhelas, quizás por servir a otros, por servir a Dios. Pero el apóstol Pablo también fue un hombre que en su caminar con el Señor no solamente hizo sacrificios, sino que también supo tomar decisiones. Fue sabio en tomar decisiones. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, según es en verdad y palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a sernos imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación
las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El deseo profundo de Pablo de poder llevar la palabra de Dios a las personas fue sabio. Quizás en el medio de situaciones dijo, no, yo prefiero salir de este lugar porque la gente está cerrada, porque la gente no quiere escuchar, porque no veo resultados como yo quisiera. Pero Pablo sabía que Dios le quería en Tesalónica y él continuó sirviendo a Dios, predicando la palabra de Dios y obedeció al Señor. En la vida cristiana va a haber momentos donde tenemos que tomar decisiones y debemos ser sabios en tomar decisiones. Cuando Dios pone algo en tu corazón, no puedes dudar y tienes que accionar. Tienes que accionar a obedecer lo que Dios te ha encomendado a hacer. A veces pueden ser cosas fáciles, a veces quizás no son tan fáciles, pero quiero que sepas que en medio de todas esas cosas, Dios te va a respaldar. Lo ha hecho conmigo durante años. He vivido muchas cosas en el caminar de la vida cristiana, pero sabes, hay momentos en mi vida donde el Señor me dice, tienes que seguir adelante. A pesar de toda la oposición o las cosas que estás viviendo, tienes que seguir adelante. Pati, a pesar de lo que tienes que enfrentar, debes obedecer a Dios. Debes ser sumisa al Señor. Debes ser sincera en el ministerio, poder ser leal a Dios por encima de todas las cosas. Tienes que hacer sacrificios. Muchas veces Dios te va a pedir renuncias a las cosas que tú quieres por hacer su voluntad. Y no solamente eso, dice, debemos aprender a tomar decisiones sabias en el caminar con el Señor para ser un ganador o una ganadora para Dios. Debo tener la capacidad de tomar decisiones sabias, guiadas netamente por la dirección del Señor. Sabes, yo no sé qué está sucediendo contigo ahorita, pero yo te animo a que te apuntes a terminar tus días siendo una ganadora o un ganador para el Señor. Te animo a que puedas aferrarte plenamente al Señor en una comunión íntima con Él, cada día en oración, buscando su dirección, buscando su presencia para poder caminar cada día en la vida cristiana y terminar tus días como los terminó el apóstol Pablo. Dice que a pesar de que todos le abandonaron, Pablo dice que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para que por él la predicación del Evangelio se cumpliera. Y gracias al Señor que Pablo, en medio de tantas cosas que él escribió, podemos ver su fidelidad al Señor y que él, a pesar de todo, él siguió adelante. Yo te animo, sigue adelante. Dios tiene cosas maravillosas. Si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó a la obra misionera, si Dios te llamó a caminar en un ministerio para llevar su palabra, sigue adelante porque Dios te promete que Él va a estar contigo todos los días de tu vida y te va a respaldar en todo lo que hagas. Dios te bendiga y espero que este tiempo con el Señor haya sido una gran bendición para ti como lo fue para mí. Dios te bendiga y Él te guarde. Has escuchado Caminando en la Obra con nuestra hermana Patricia Morelos. Si quieres compartirlo, encuéntranos en YouTube como Ministerio Transformados por Dios. Dios te bendiga. Llamado, escogido.